estamos refiriendo a una mezcla homogénea de dos o más sustancias que no reaccionan químicamente entre sí. ¿Qué significa? Significa que cuando yo tengo una disolución, resulta que yo tengo digamos que generalmente son líquidos, generalmente, no necesariamente estoy diciendo que siempre, pero generalmente son líquidos en los cuales hay una de las sustancias está disuelta en la otra. ¿Qué significa? Significa que muchas veces la que está disuelta la sustancia que está disuelta en la otra es un sólido y el que lo disuelve es un líquido. Entonces, cuando decimos homogénea, ¿qué significa? Significa que cuando esta sustancia, que en algunos casos es sólida y se mezcla con un líquido, cuando decimos homogénea, significa que ellas el sólido se disuelve totalmente en la solución, en el líquido, perdón, en la sustancia que es líquida. Se disuelve completamente. Al punto que se le dice homogénea porque no vamos a ver ninguna separación a lo largo de la solución líquida, de la disolución. No vamos a ver ninguna separación, sino que el soluto, o sea, el sólido, ha sido disuelto completamente por la sustancia líquida. Cuando decimos homogénea, es que no vemos ni un precipitado, no vemos partículas del sólido deambulando en la solución, no, sino que el sólido se ha disuelto completamente en la otra sustancia que es líquida. Eso es lo que significa en sí una disolución. Por eso decimos que es una mezcla homogénea. Homogénea es que a lo largo de toda la disolución yo no voy a ver ninguna partícula separada. Va a haber una sola solución. O sea, vamos a ver una disolución completamente homogénea, o sea, vamos a ver que que el sólido va a estar completamente disuelto, o sea, no vamos a ver partículas del sólido. Y otra característica principal de la disolución es que a pesar de que ellas dos, o sea, la sustancia sólida se disuelve en la otra sustancia o en el otro componente líquido, a pesar de que se disuelve, ellas no reaccionan entre sí. Esa es una característica de una disolución. O sea, en sí, eso es una disolución. Entonces, dentro de esta disolución, la sustancia que está presente dentro de esta disolución en mayor cantidad se llama disolvente. ¿Y por qué decimos que es el que va a estar en mayor cantidad? Porque esta es la sustancia que va a disolver a la sustancia que está en menor cantidad. Por eso se dice que el disolvente siempre va a ser el que está en mayor cantidad, porque el disolvente es el que, valga la redundancia, va a disolver a la otra sustancia. Y como le dije, mayormente es un sólido. Entonces, las demás sustancias, o sea, aparte del disolvente, que es el que tiene la mayor cantidad dentro de la dentro de la solución, o sea, el disolvente va a ser la sustancia en mayor cantidad dentro de la disolución, el resto de las sustancias que componen la disolución se denominan solutos. Y es por esto que decimos que los solutos están disueltos en el disolvente. ¿Qué significa con esto que estamos diciendo? Primero, estamos diciendo muchas cosas. Una disolución está compuesta, en un resumen, ¿no? Una disolución está compuesta por dos o más sustancias. ¿Qué es otra característica? Que es una disolución, es una mezcla homogénea.
¿Cuál es otra característica? Que esas sustancias que componen la disolución no reaccionan químicamente entre sí. Simplemente la sustancia que tiene una mayor cantidad, la que está en mayor cantidad, la cual se llama disolvente, va a disolver al soluto, que es el que está en menor cantidad dentro de esta disolución. Y es por esto que al final nosotros decimos que el soluto está disuelto en el disolvente. El disolvente lo pudo disolver, valga la redundancia, completamente al soluto y forman entonces una disolución, la cual es una mezcla homogénea. Vamos a ver, hasta aquí estamos claros. ¿Sí? Ok, seguimos. Vamos a ver un ejemplo. Siempre me gusta darles un ejemplo para que tengan la idea, para que capten la idea más fácilmente. Cuando disolvemos una pequeña cantidad de cloruro de sodio, ¿qué es cloruro de sodio? La sal con la que salamos el arroz, adicionamos a las ensaladas, con la que utilizamos para todo, para darle un sabor saladito a la comida. Cuando tomamos un poquito de esa sal y la adicionamos en un vaso de agua, una pequeña cantidad, no estemos pensando en que sea una gran cantidad, porque realmente si yo le adiciono mucha cantidad a una pequeña cantidad de agua, la cual es el líquido, obviamente la voy a saturar, porque voy a tener mucho soluto y menos disolvente. Y recuerde que para que ocurra una disolución, el que debe estar en mayor cantidad es el disolvente. Entonces, cuando disolvemos una pequeña cantidad de cloruro de sodio, el cual, como ustedes les acabo de decir, es la sal, es un sólido, en una gran cantidad de agua, puede ser un vaso grande de agua, decimos, en este caso, y la agitamos esa sal en ese vaso de agua, ustedes se van a dar cuenta fácilmente de que el agua disuelve la sal. Y cuando ya hemos disuelto toda la sal, cuando miramos el agua está totalmente transparente, o sea, homogénea. Nosotros no vamos a ver partículas de sal nadando, porque el agua ha sido capaz de disolver la pequeña cantidad de sal que le adicionamos. O sea, al agitarlo, él disuelve todo y ustedes van a ver el vaso que muchas veces, si lo dejas ahí un rato y nadie se da cuenta de que tú disolviste sal ahí, cualquiera puede agarrar el vasito y se lo toma porque lo ve tan transparente, porque se ha formado una disolución entre el cloruro de sodio y el agua. Entonces, con esto decimos que el agua, en este caso, es el disolvente y el cloruro es el soluto. ¿Por qué? Porque el cloruro de sodio, ¿por qué el cloruro de sodio es el soluto? Porque uno es el que está en menor cantidad. Dos, él es un sólido el cual fue disuelto por el agua. Y en este caso, pues el agua viene siendo nuestro disolvente. Entonces, esa es la diferencia entre un disolvente y un soluto. El soluto se encuentra en menor cantidad dentro de la disolución, mientras que el disolvente se encuentra en mayor cantidad. Entonces, por eso el disolvente va a tener la capacidad de poder disolver el soluto. Entonces, las disoluciones se forman. ¿Cómo se forma una disolución? No es nada más que porque adicioné el cloruro, lo agité. Hay algo que hace que ese cloruro de sodio se disuelva en el agua. Y esto se da por unas fuerzas de atracción que hay entre las partículas del soluto, o sea, en este caso el ejemplo que dimos entre las partículas de cloruro de sodio y las partículas del disolvente, estas fuerzas de atracción son de una magnitud comparable con las que existen entre partículas de solutos mismas o entre las mismas partículas del disolvente. Les explico. ¿Qué significa? Si yo tengo dos moléculas de agua
y ellas se unen. Ellas se unen fácilmente. ¿Por qué? Porque tú eres igualita que yo. Somos dos moléculas, nos unimos, igual tú eres agua, yo soy agua, y nosotras nos unimos, ya tenemos dos moléculas de agua. Igual el cloruro de sodio. Yo soy una molécula de cloruro de sodio y tú también eres una molécula de cloruro de sodio. Bueno, la fuerza de atracción que hay entre nosotros dos son tan fuertes porque somos moléculas iguales y nosotras nos unimos. Y ya vamos a tener dos moléculas de agua. Bueno, esa fuerza de atracción que hay entre las mismas moléculas, entre dos moléculas de cloruro de sodio, o sea, del soluto, y las fuerzas de atracción que hay entre dos moléculas del disolvente, que en este caso el ejemplo es el agua, son las mismas fuerzas de atracción que van a tener una molécula de agua con una molécula de cloruro de sodio, o sea, la molécula del disolvente con la molécula del soluto. Van a tener esa misma fuerza. Y al tener esa misma fuerza de atracción, entonces allí es que ocurre que el cloruro de sodio puede disolverse en el agua porque hay una fuerza de atracción entre ellas que hace que el soluto forme parte de la disolución, pero escuchen, sin reaccionar. El cloruro de sodio que está dentro de la disolución va a seguir siendo cloruro de sodio. Y en esa disolución vamos a tener moléculas de cloruro de sodio y vamos a tener moléculas de agua. Ellas no han dejado de ser agua y sal, o agua y cloruro de sodio. Ellas están las dos unidas en esa disolución, pero ellas no se han transformado, ellas no han reaccionado para formar otro producto. No. Una está contenida dentro de la otra, pero dentro de esa disolución vamos a tener moléculas de agua y moléculas de cloruro de sodio. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Sí? Sí, profe. Perfecto. Seguimos. Entonces, vamos a ver un ejemplo. La sustancia iónica del cloruro de sodio se disuelve fácilmente en agua porque la interacción atractiva, o sea, la atracción que hay, la fuerza de atracción que hay entre el cloruro de sodio y el agua es muy grande. ¿Por qué, dirán ustedes, pero por qué esa fuerza de atracción es tan grande a pesar de que son dos compuestos diferentes? El agua es muy diferente. Mira, el agua es un líquido y el cloruro de sodio es un sólido. ¿Cuál es, digamos así, el truco aquí? ¿Por qué uno disuelve completamente al otro? Porque el cloruro de sodio, cuando él se está disolviendo en el agua, él se ioniza. Él tiene la capacidad de ionizarse. ¿Qué significa ionizarse? Que vamos a tener cloruro con carga 1 negativo y vamos a tener sodio con carga 1 positivo. O sea, esos dos iones van a estar nadando en el agua, van a estar dispersas por todo el agua. O sea, ellas no van a, cuando ellas se disuelven en el agua, ella ya no va a formar, ya no va a ser cloruro de sodio como un compuesto compacto, sino que ella se va a ionizar en el agua. O sea que, se van a separar el ion sodio del ion cloruro y ellos van a estar totalmente dispersos en el agua. Ahora, no deja de ser cloruro de sodio. Sigue siendo cloruro de sodio, solamente que dentro del agua, al disolverse en el agua, ella se ioniza, se le llama así, se ioniza. ¿Y por qué se ioniza el cloruro de sodio en el agua? Porque los iones de sodio y cloro son iones que vienen eso lo vamos a ver un poco más adelante, por lo menos el ion sodio viene de una base fuerte, que es el hidróxido de sodio. Y las bases fuertes tienden a ionizarse con facilidad.
Entonces, como el sodio viene, digamos así, es un ion el cual forma parte de una base fuerte, él se ioniza con facilidad. Y el cloruro regularmente forma ácido clorhídrico con el hidrógeno. Y los ácidos fuertes, como el ácido clorhídrico, tienden a ionizarse con facilidad. Y es por eso que el cloruro también en medio acuoso, o sea, en presencia de agua, se ioniza fácilmente. Realmente es por eso, porque a pesar de que forman cloruro de sodio, el sodio viene de una base fuerte, por ende se ioniza fácilmente, y el cloruro viene de un ácido fuerte, que es el ácido clorhídrico, y por ende también tiende a ionizarse con facilidad. Así que eso que les quede en la mente, los ácidos fuertes y las bases fuertes tienden a ionizarse fácilmente. Entonces, como el cloruro de sodio, pues, al interaccionar con el agua, forma iones, entonces estos iones interaccionan de manera atractiva con las moléculas del agua, las cuales son polares, o sea, tienen carga también. Entonces, como las moléculas del agua tienen carga, entonces obviamente al ver al cloruro de sodio disolverse en el agua, se ioniza y comienza a interaccionar con las moléculas del agua. Tanto los iones sodio como los iones cloruro comienzan a interaccionar con las moléculas de agua, las cuales son de tipo polar. Y es por eso que con esa interacción resulta entonces que el cloruro de sodio pueda disolverse fácilmente en el agua por la interacción que tienen estos iones con las moléculas de agua. Y aparte, pues también esta interacción sobrepasa la energía que hay en la red del cloruro de sodio sólido. O sea que esta interacción es mucho más fuerte, tiene una mayor energía que, eh, que la forma de cristalina del cloruro de sodio, o sea, la forma sólida. Entonces, como esa interacción es mucho más fuerte, entonces el cloruro de sodio en presencia del agua se va a mantener disuelta. Es por eso, porque su fuerza de atracción tiene una energía mucho mayor. O sea que en ese caso, al tener una energía mayor, entonces va a tender siempre a estar disuelta en el agua. Una de las propiedades más importantes, y esto es algo que también es bueno que sepan, una de las propiedades más importantes del agua es la capacidad que tiene para disolver una amplia variedad de sustancias. Generalmente el agua es el llamado disolvente, bueno, le podemos decir que es un disolvente, tiene la capacidad de ser un disolvente de muchísimos sustancias. Entonces, digamos que si no es el mejor, el mayor, es uno de los mayores disolventes que hay de otras sustancias. Entonces, las soluciones en las que el agua es el medio de disolución, o sea que como lo vimos en el cloruro de sodio, cuando el agua es el disolvente, entonces se le llama disoluciones acuosas. ¿Por qué? Porque viene de acuosas de agua, aqua. Entonces, por eso se le dice disoluciones acuosas. Cuando uno dice disolución acuosa, ya uno de una vez sabe, el disolvente es agua. De una vez, acuosa, por eso, porque es una característica. Cuando se forma una disolución, este es otro punto importante, tienen que ir viendo cada una de estas características porque puedo preguntarle cualquiera o puedo ponerle un cierto y falso de cualquiera de estos y controlado. Que yo les diga, bueno, esto que estoy diciendo es cierto o falso.
y ustedes digan de que, ay, bueno, es falso, y yo te voy a preguntar, ¿y por qué es falso? Dime por qué es falso, y me tienes que explicar por qué es falso. O sea, tienen que estar claritos en todos estos términos. Cuando se forma una disolución, el soluto, recuerden que dijimos que es la cantidad de sustancia que es la que tiene menor cantidad, o sea, minoritaria, la cantidad minoritaria. Cuando este soluto pasa a formar parte del solvente o disolvente, o sea, la sustancia que está en mayor cantidad, o sea, mayoritario, en la disolución se modifican las propiedades físicas de cada componente. Miren, se modifican las propiedades físicas. Cuando yo digo que se modifican las propiedades físicas, ¿a qué me refiero? A ver, alguien que me diga que esto lo vimos hasta el cansancio. A que cambia su forma física, pero no sus componentes químicos. ¿No su qué? Ajá, cambia su forma física, perfecto, pero no cambia. Pero no su forma química. Exacto, o su estructura química, exacto. ¿Cuál es su nombre? J.D. Urriola. Urriola, perfecto. Así mismo es. ¿Qué significa? Significa que si yo mezclo sal con agua, la sal no va a dejar de ser sal. Al disolverse en el agua, no va a dejar de haber sal. Allí están las moléculas de sal, solamente que están ionizadas, interaccionando con las moléculas del agua, pero ahí están. No ha dejado de ser sal. Y si yo tengo, y tampoco ha dejado de tener agua, en esa disolución hay agua. Entonces, ¿qué resulta? Se modifican las propiedades físicas de cada componente. O sea, el agua, uno la va a ver sí transparente, pero el agua ya no va a tener la misma densidad. Su propiedad física, o sea, la propiedad física, la densidad va a cambiar. ¿Por qué? Porque su densidad no es la misma cuando solamente tiene moléculas de agua a cuando tiene ahora esa disolución, tiene moléculas de agua y también tiene moléculas de cloruro de sodio. O sea, su densidad va a ser mayor. O sea, que va a perder su característica física de ¿cómo les digo? De la densidad, la va a perder. Y del mismo modo, el cloruro de sodio también pierde su forma física, porque antes era un sólido cristalino y ahora cuando lo vemos en la disolución, ni lo vemos. Se ve el agua, se ve como si nada más tuviera agua, pero realmente está dentro de esa disolución, está el cloruro de sodio, solamente que ya perdió su propiedad física, ya físicamente no es un sólido cristalino, ahora él forma parte de una disolución. Entonces, cada componente puro por separado, o sea, tanto el cloruro de sodio como el agua van a perder sus propiedades físicas, o sea, se van a modificar, ya no van a tener las mismas propiedades, porque obviamente están unidos y esto cambia las propiedades físicas de cada uno. Entonces, uno de estos ejemplos es el punto de ebullición, el punto de congelación, pero no altera. Bueno, podemos mencionar aquí también, ¿ves? Voy a ponerlo aquí, punto de ebullición o congelación, densidad también, pero ¿qué resulta? Nada de esto altera las propiedades físicas de cada uno. O sea, las propiedades siguen siendo cloruro de sodio con agua en eso. El resultado obtenido, después que los dos componentes se han mezclado, se han disuelto el soluto en el disolvente, depende en gran medida de la concentración del soluto y especialmente de su coeficiente de solubilidad. O sea, ¿qué significa coeficiente de solubilidad? La cantidad necesaria que hay de una sustancia para saturar cierta cantidad de solvente. ¿Qué significa? Nosotros podemos, si yo tengo un vaso de agua
yo le puedo adicionar cloruro de sodio una cantidad y agito y todo se disuelve. Ah, pero vengo yo le voy a echar otro poquito más. Lo agito. Ah, pues se disolvió todo. Vengo y le echo otro poquito más. Va a llegar un punto en el que le estamos echando un poquito más, agitamos, que ya no se va a disolver por completo. ¿Por qué? Porque ya la solución está saturada de cloruro de sodio. Le hemos echado demasiado cloruro de sodio a la misma cantidad de agua. Entonces llega un momento en que el disolvente, o sea, el agua, se satura. Ya, oye, ¿hasta cuándo me vas a estar echando cloruro de sodio? Ya no puedo disolverlo más. Entonces, ¿qué sucede? Él va a disolver la cantidad, la capacidad que tiene de disolver, pero el resto que le adicionante de más va a quedar sin disolverse, va a quedar en la parte de abajo del vaso. A ese proceso se le llama saturación. Saturar la solución. Le estás adicionando un exceso de soluto y ya la capacidad del disolvente ya disolvió lo que podía disolver. Ya la adicionaste, ya la saturaste mucho. Entonces, obviamente, ¿qué va a pasar? El resto del exceso de cloruro de sodio que adicionaste, ya el disolvente no te lo va a disolver, porque ya su capacidad ya se acabó, ya esta era la cantidad de moléculas que tengo de agua y ya no pueden interaccionar con más cloruro de sodio porque ya hay un exceso. Entonces, eh, con esto, pues el disolvente, pues, va a tener una cantidad limitada para poder disolver, pero al saturarla, pues ya no vas a poder seguir disolviendo en esa misma cantidad de agua. Entonces, algunas sustancias se pueden disolver mejor que otras. O sea, ¿qué significa? El hecho de que yo le diga, bueno, vamos a agarrar 2 vasos de agua y a uno me le adiciona 1 gramo de sal y al otro 1 gramo de azúcar. Disuélvanlo. Puede que la misma cantidad de agua te disuelva ese gramo de cada uno. Pero de repente yo les digo, échenle 1 gramito más de sal y otro gramito más de azúcar. Puede ser que en una de las 2 disoluciones el agua pueda disolver ese otro gramo, pero en otra puede que no, de la otra sustancia. O sea, lo que les quiero decir con esto es que no necesariamente el agua te va a poder disolver el mismo peso de una sustancia que de otra. Hay algunas sustancias que tú puedes adicionarle al agua y el agua con la misma cantidad te va a ir disolviendo bastante, pero hay otros que no. Todo depende también del peso molecular. Para todos los efectos prácticos, los términos disolución y solución son sinónimos. Eso era lo que les decía. En química, muchas veces lo que es disolución y solución lo decimos como si fueran lo mismo, como si fueran sinónimos. Pero los dos, tanto la disolución como la solución, son a disolver una pequeña cantidad de partículas deambulando por la disolución. Y excita. Las dos son mezclas homogéneas. Pero la disolución, en muchas ocasiones, pues tendemos a utilizar este término cuando hablamos de mezclas en la que el disolvente es un líquido, pero el soluto puede ser un líquido, un sólido o un gaseoso. Dijimos que un soluto es el que está en menor cantidad dentro de la disolución. Miren, la disolución es una mezcla homogénea, pero el disolvente siempre va a ser un líquido. En el caso de la disolución, siempre va a ser un líquido, pero el soluto puede ser líquido, sólido
o gaseoso. Cuando esto cumple con estos parámetros, podemos decir que eso es una disolución. Pero cuando nos referimos a una solución, se emplea este término mayormente cuando tanto el solvente o disolvente, eso sí se lo pueden utilizar como un sinónimo, el solvente o disolvente, tanto el solvente o disolvente como el soluto son líquidos. Si los dos son líquidos, decimos, eso es una solución. Pero si vemos que tenemos un líquido que es disolvente y tenemos un sólido, entonces uno dice, es una disolución. ¿Por qué? Porque solución es cuando los dos son líquidos. Disolución es cuando mi soluto puede estar en los tres: sólido, líquido o gaseoso. Entonces, de igual manera, pues en química, eso, como les dije, se utilizan de manera indistintiva, o sea, son como sinónimos, pero ya ustedes saben, cuando les hablen de solución, ya ustedes dicen, solución, espérate, disolvente y el soluto son líquidos. Cuando dicen solución, cuando dicen que disolución, oye, sí, el solvente es un líquido, pero el soluto puede ser cualquiera de las tres fases: sólido, gaseoso o líquido. Vamos a ver ahora ya sabiendo lo que es una disolución, vamos a ver los tipos de disoluciones que hay. Hay disoluciones diluidas, los cuales tienen poco soluto en la misma cantidad de disolvente, disolventes concentradas, los cuales tienen abundante soluto en la misma cantidad de disolvente, y hay disoluciones saturadas, son las que les mostré antes, las que les expliqué, que le adicionamos y le adicionamos y le adicionamos. Este tipo de disoluciones logran el equilibrio entre el soluto y el disolvente. O sea, llega un momento en el que ya el disolvente dice, hey, hasta aquí pude disolver este soluto. Hasta aquí, este es mi límite ya. Tú me echas un granito más de este soluto y ese granito no lo voy a poder disolver. Por eso es que se dice que esas disoluciones saturadas logran el equilibrio entre el soluto y el disolvente, pero sin que se pueda añadir más soluto. Esas son las saturadas. Hay un equilibrio entre el soluto y el disolvente, o sea, pudieron haber llegado a la misma concentración y todavía el disolvente disuelve esa cantidad de soluto, pero ya cuando llega a ese equilibrio ya no le puedes adicionar más soluto, porque donde le adicionas más soluto no te lo va a disolver. Entonces, en algunos laboratorios, si quieren que la solución esté más saturada que el equilibrio, lo que hacen es que la calientan la disolución para que, si le adiciono un poquito más de soluto, él me la pueda seguir disolviendo. Me disuelva ese poquito extra que yo le adicioné. Pero eso es en caso en que quieras dentro de un laboratorio, quieras una solución que necesitas que tenga más cantidad de soluto que la disolución saturada. O sea, que quieres que haya más soluto que el que está en equilibrio con la disolución. Y el último tipo son las disoluciones sobresaturadas. Estas disoluciones son las que contienen mucho más soluto que una disolución saturada. ¿Qué significa? Que la sobresaturada es cuando ya ha pasado el equilibrio entre el soluto y el disolvente, en donde todavía ve una disolución homogénea, ya ellos están en equilibrio, esa es saturada. Pero si yo a esa que está en equilibrio a temperatura normal le adiciono más soluto, entonces yo la estoy sobresaturando. Y en ese caso voy a tener más soluto que en la disolución saturada voy a tener más soluto que la cantidad de soluto que tendría en
en una disolución saturada. ¿Por qué? Porque me pasé del equilibrio, me pasé del límite del equilibrio. Entonces dice aquí, si se aumenta la temperatura de una disolución saturada, que es lo que le expliqué acá arriba, es posible agregar más soluto, pero si se deja enfriar, entonces se puede transformar en una disolución sobresaturada. O sea, este es una notita de lo de arriba. ¿Se acuerdan que le dije que la saturada, si yo quiero adicionarle más, yo la tengo que calentar para que me pueda disolver más soluto después del equilibrio? Pero ¿qué resulta? Cuando se me enfría esa disolución, adivinen, el disolvente dice, no, 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 tú me calentaste y yo te acepté un poquito más de soluto, pero ahora que estoy a temperatura ambiente, adivina, ese exceso de soluto que me tiraste va a precipitar y lo vas a encontrar entonces en el fondo del vaso, porque ya el disolvente no pudo disolverlo más. Entonces, ya en ese caso caemos en las disoluciones sobresaturadas, que es cuando adicionamos más soluto a temperatura normal y ya el disolvente no pudo disolver más. Entonces el resto del soluto que no pudo disolver, ¡pum!, cae en el fondo del vaso. Ejemplo de disoluciones: azúcar disuelto en agua, sal disuelta en agua, arena disuelta en agua. Es una disolución. Aunque la arena, si ustedes saben, la arena no se va a disolver por completo, porque esos a veces están formando silicatos y esos silicatos son insolubles en agua. Pero va a haber una pequeñísima cantidad de arena que si tú se la adicionas al agua, ella te la va a disolver, pero si tú le sigues adicionando más arena, ya entonces vas a caer en una disolución sobresaturada. O sea, el agua no te va a poder disolver tanta arena como disuelve sal o como disuelve azúcar. ¿Por qué? Porque el azúcar y la sal tienden a formar iones, los cuales interaccionan con las moléculas del agua, ¿se acuerdan que les dije antes? Pero la arena no. La arena en agua no se ioniza, y como no se ioniza, no puede interaccionar con las moléculas del agua, y como no interacciona con las moléculas del agua, pues el agua no la va a disolver grandes cantidades, va a disolver pequeñísimas partículas. El alcohol disuelto en agua, ahí vemos líquido, líquido. Vinagre disuelto en agua, eso también se disuelve muy bien. Gas carbónico disuelto en agua, adivinen qué es el gas carbónico, la soda. Deben que esas burbujitas, no crean que esas burbujitas porque está buena la cosa, no. La soda está cargada, el gas, el ácido carbónico, el gas del ácido carbónico está disuelto en la soda, por eso es que uno siente esas burbujitas. Y eso es una disolución. Dióxido de azufre disuelto en agua, hidrógeno disuelto en platino, oro disuelto en mercurio. Mire que no necesariamente es el agua, le dije que el agua disuelve la mayor cantidad, pero no necesariamente a todos. Carbono disuelto en hierro, viene siendo el acero. O sea, miren, carbono disuelto en hierro, dos sólidos. Y miren cómo forman el acero. Zinc disuelto en estaño, vapor de agua disuelto en el aire. O sea, uno ve el aire, pero el aire no está, en el aire no solamente hay oxígeno, también hay CO2, o sea, vapor de agua. Perdón, hay CO2 y también hay moléculas de agua, pero en forma de vapor. Todo eso lo vemos en el ambiente. O sea, el ambiente es una mezcla. Si vemos entonces el aire también es un buen disolvente, porque te puede disolver dióxido de carbono y te puede disolver también vapor de agua, o sea, H2O, pero en forma de gotitas de vapor. Y tú no lo ves. Uno ve el aire y tú no ves nada. Tú no ves las gotitas de agua, ni ves el CO2 disuelto en el aire. Por eso se dice que es una disolución. Y el yodo sublimado disuelto en nitrógeno. Existen, déjeme ver la hora para no pasarme tanto. Bueno, tenemos algo de tiempo, en unos cuantos minutitos. Vamos a ver algunas propiedades rápidamente de las disoluciones. Los componentes de una disolución no pueden ser reconocidos a simple
simple vista. Esa es una característica, una propiedad importantísima. En una disolución, tú no puedes ver los componentes, tú no los puedes reconocer. ¿Por qué? Porque es una mezcla homogénea. Homogénea es que yo no veo ningún tipo de separación. Tampoco pueden ser separados ni por centrifugación, ni por filtración, ni por métodos fraccionados de separación de fases, como son evaporación, destilación o cristalización. O sea, cuando ustedes tengan una disolución y ustedes intenten hacer centrifugación o filtración, no lo van a lograr, no lo van a poder separar de esa manera, porque ellos tienen una interacción tan grande que ellos se forman una sola fase homogénea. Para poder separar una disolución, ejemplo, cloruro de sodio en agua, uno tiene que utilizar otras técnicas de separación, como es la evaporación. En la evaporación, ¿qué vamos a hacer? Eliminamos el agua y adivinen, cuando se elimina el agua en forma de vapor, quedan los cristales de sodio, de cloruro de sodio. Por eso les digo que en una disolución las propiedades químicas tú no las pierdes el componente. Lo que pierde es sus propiedades físicas, que cuando tú los separas, cada uno, por lo menos si lo haces por evaporación y recoges el vapor de agua y luego lo destilas, tú puedes obtener el agua líquida y puedes obtener el cloruro de sodio en sólido. Entonces, también puede ser por destilación, que fue lo que le acabo de decir, para recuperar el agua en forma líquida y también recuperas el cloruro de sodio. O sea, siguen siendo lo mismo, solamente que por medio de una separación de unos métodos fraccionados, yo los separo. Y eso lo que nos demuestra es que una disolución siguen estando los mismos componentes. Entonces, esto se debe a que se trata de una mezcla homogénea, esta es la explicación, en la que no se dan reacciones químicas, que es lo que les estoy explicando, pero sí se obtiene un resultado distinto en apariencia y propiedades físicas a sus sustancias antecesoras. O sea, antes, cuando el cloruro de sodio era puro, era un cristal, pero al disolverse en el agua, simplemente forma parte de esa solución. Otra propiedad es que su comportamiento físico es distinto al de sus componentes por separado. A eso se los expliqué. Dejan de tener sus propiedades físicas pero sus propiedades químicas pues no se liberan, no se cambian. A ver, chicos, ya yo creo que ya es hora. ¿Tienen clase, verdad? Ay, déjenme ver, fue que se salieron. Seguimos aquí, profesor. Pues no, es que hay unos que salieron, me estaban pidiendo entrar nuevamente. Bueno, tienen clase ahora, ¿verdad? Sí, profe. Sí. Bueno, chicos, vamos a dejarlo aquí porque la verdad es que no tuvieron la culpa del bendito tranque este. Vamos a ver cómo avanzamos el próximo lunes. Y entonces, bueno, voy a seguirles calificando y les voy a ir mandando sus resultados. Y bueno, yo lo que voy a hacer, chicos, para ir adelantando un poquito, es que aunque no avancé solamente hasta las 9, para ver, no, 9 no avancé. Bueno, llegué iba a comenzar las 10. Yo se los voy a mandar para que lo vayan leyendo, o sea, no se me atrase. Vayan leyéndolo, vayan estudiando lo que les acabo de dar y lo que viene. Es bastante sencillo el tema. La verdad es que es bastante sencillo. Si no hubiera llegado tarde, cuidado que hubiera terminado este y hubiera comenzado el otro. Pero la otra semana vamos a ver si vamos un poco más rápido porque de verdad que es bastante sencillo el tema. Así que se lo voy a subir y la próxima semana continuamos y avanzamos entonces con la otra presentación. Así que bueno, chicos, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Sí.